Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con su programa Mundo Cristiano, hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está junto de nuestro hermano Dalvin Carrasco. Bienvenido, Dalvin, a este programa. El día de hoy tenemos un tema interesante. Entramos en el mes de diciembre y vamos a enfocarnos en el dador de los días, vamos a decir, el quien debemos de recordar en estas fechas, que es a Jesús, a nuestro Salvador. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús, nuestro Salvador, que creo que es propicio de recordar que tenemos un Salvador en estas fechas, que dio su vida para redimirnos, para salvarnos, para brindarnos ese regalo de salvación y que podamos disfrutar con más significado estas fiestas. Antes les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, los jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche y los sábados a partir de las 5:30 de la tarde los servicios juveniles, aunque mañana nuestro servicio no será en el templo, sino que tendremos una fogata frente a la playa, adorando al Señor. Así que si usted quiere participar, puede venir a partir de las 6 de la tarde al templo y se retira con nosotros al lugar donde vamos a estar llevando a cabo esta actividad. Es totalmente abierta, usted quiere participar, puede venir, sea puntual. Y el domingo a partir de las 8 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica dominical y seguido con nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 10 de la mañana. Está invitado, están todos invitados, no pueden alegar de que no saben, ya le informamos, así que participe con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando, yo creo que este tema nos debe de llenar de regocijo. Así es. Por ser jóvenes, porque hemos recibido la salvación y porque vamos a hablar del Salvador. Y estamos en fecha navideña. Exactamente, que también eso nos debe de llenar de alegría. Así es. Así que vamos a hablar de nuestro Salvador, que es Jesús. Y la primera pregunta, usted me está hablando de un Salvador, pero si nos ponemos a pensar, ¿a salvarme de qué? Exacto. ¿O por qué? ¿Por qué yo necesito un Salvador? Eso sí. Esa sería la pregunta si siempre alegamos, yo no he hecho nada, yo no he faltado, yo hago buenas obras. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Primero que nada, desde el Génesis nos cuenta cómo tuvimos una caída, Sí. La caída del hombre. Y desde ese punto el Señor nos dio pautas, o los dio al hombre las consecuencias y a la mujer las consecuencias, pero aún así nos dejó primero esa salvación. Primero se puede ver un tipo de Cristo en el Génesis cuando el Señor mata al Cordero, que es el que salvó o medió entre ese pecado que tuvieron el hombre y la mujer delante de Dios, y además de eso le deja el salvoconducto a la mujer, mediante tu simiente, vencerá la serpiente, y este será el Salvador que más adelante vemos como Cristo. Si lo ponemos a pensar, es como una historia bien planeada. Exacto. Porque el hombre peca, se aleja del Señor, pero aún así el Señor, como tú mencionabas antes de que empezáramos el programa, de que el Señor es muy bueno. Es muy bueno. Dios es demasiado bueno porque a pesar de que pecamos, preparó todo para que tuviésemos perdón de nuestros pecados. Te da la ley para mediar entre Dios y el hombre mientras viene la salvación. Y además de eso te da no solamente el Salvador, sino que te da la forma de llegarte a Él. Y por medio del Salvador entonces llegar a Dios. Él te da la ley para que te llegues a Dios. Y además de la ley te da a Jesús para que llegues a Él. Yo creo que eso es un motivo de alegría, de saber que contamos con un Dios que prepara un plan de salvación desde el inicio. Así es. Porque si nos ponemos a leer la palabra de Dios, Dalvin, muchas veces pensamos de que el plan de redención inicia en el Nuevo Testamento, cuando ya el Señor viene. No, es algo que viene desde el inicio, que Dios ya había plasmado en su palabra. Predestinado desde hace tiempo por los profetas, y aún así, si vemos el transcurso de Adán y Eva, luego vemos cómo le dice a Abraham, luego se lo dice a David, luego se lo dice de la tribu de Judá vendrá el Salvador. Siempre era como un recordatorio. Exacto, va a llegar. Ahí viene el Salvador. Y ahí podemos ver que Dios es fiel a su palabra, a lo que ha establecido. A veces confundimos la fidelidad de Dios con los deseos que tenemos terrenales. Eso es cierto. Y la fidelidad de Dios se plasma porque Él cumple lo que ha prometido desde el Génesis hasta el final de los días. Entonces, ¿por qué necesitamos ese Salvador? Exactamente. ¿O por qué? ¿O qué debía cumplir ese Salvador? Porque sabemos que teníamos una condición de pecado. Exacto. Entonces nosotros mismos no podíamos lograr acercarnos al Señor. ¿Qué tenía que tener
ese Salvador o qué debía cumplir ese Salvador? Primero, lo pensamos, cuando me planteaste el tema, yo pensé de los judíos, que fue a ellos pensado como lo dijiste. el Salvador. Pero cuando vemos en realidad la condición del hombre desde la caída, vemos como su mente es entenebrecida, como su corazón es de piedra, como dice Ezequiel 36:26, un corazón de piedra, y como dice en Romanos 8:7, que la mente carnal no puede someterse a Dios, ni tampoco lo entiende. Vemos esa condición del hombre en la que él por sus propias fuerzas no puede acercarse a Dios. Entonces, podemos decirle en palabras sencillas a usted que nos escucha, hermano, o no hermano todavía, es que usted no tiene la capacidad de elegir a Dios. Yo me voy a convertir. No, eso no viene del hombre. No puede nacer porque, como mencionaba Alvin, nuestra mente fue entenebrecida, o sea, nuestra voluntad de hacer lo bueno, exacto, naturalmente no sale. No viene de nosotros, no de hecho, sale, sino que es un don de Dios. Exactamente. Ahora bien, como nosotros estamos tan perdidos, necesitábamos a alguien que restaurara nuestra mente para entender los designios de Dios y nuestro corazón para acercarnos a Él. Y ese puente entre lo que necesitamos y lo que tenemos que tener para acercarnos a Dios, ese es Cristo. Exactamente, porque por nuestro propio mérito no podemos hacer nada. Y siempre vamos a decir, ese es el plan de Dios para que nosotros pudiésemos vivir plena y quieta y reposadamente dentro de su plan. Y mencionábamos y anotábamos aquí que Él no podía venir del mismo Adán, porque como mencionaba. Exacto, dentro de los puntos que teníamos para el Salvador, o que estaban predestinados para el Salvador, era, primero que nada, que no podía venir desde Adán por el pecado de Adán. Ya sabemos que el pecado viene con el hombre, pero viene desde Adán. Por eso es cuando viene Cristo, viene de Dios directamente a María. Exactamente. Segundo que nada, tenía que cumplir a cabalidad la ley, o sea, nacer sin pecado, ya por no venir de Adán, y cumplir la ley durante toda su vida. Que humanamente nadie podía. Recordemos que la ley eran 300 y tantos artículos, ahora no tengo el número correcto. Y entonces tú tenías que cumplirlo todos los años, cada año. A cabalidad. A cabalidad cada uno. O sea, decían, no mires mal a tu hermano. Si mirabas mal, eras culpable de toda la ley. Durante los 365 días. Al llegar al 365, volver a iniciar y así toda tu vida. Y si lo vemos en Jesús, hecho hombre, sí lo pudo cumplir. Exacto. Y además, bueno, en la ley vemos ese fallo que tiene la ley donde dice Pablo que por la ley ningún hombre podía ser salvo. Pero Cristo, que vino sin pecado, Él pudo cumplir totalmente la ley. Y no era porque necesitaba ser salvo, Él ya estaba. Exacto. Entonces, primero que nada, debía no venir de Adán, cumplir totalmente la ley. Y además de eso, tenía que ser librar al hombre de pecados. No, ser un cordero sin mancha. Exacto, como en el principio. Perfecto. Un cordero perfecto. Y nosotros no somos perfectos, solamente Él pudo cumplir. Por eso necesitamos el Salvador, como decía, el cordero que quita el pecado. Debía tomar el pecado de nosotros, el que no tenía pecado, y morir con ese pecado y luego, para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Dios. Exactamente, y en el libro de Hebreos se menciona como el sumo sacerdote. Exacto. Que Él es quien cumple. El nuevo Adán también menciona. Exactamente, Él es quien cumple a cabalidad para que usted y yo seamos salvos. Y si lo pensamos así como los jóvenes, pero esto es una historia muy extraña, como que no, es que al final, si conocemos la Escritura y vemos a través de la palabra lo que el Señor nos está mostrando y de que de verdad nuestra condición estaba alejada del Señor, de que nuestra voluntad no era de agrado al Señor, que nuestra mente está totalmente corrompida, que nuestros deseos estaban muy alejados de Dios. Vemos el sacrificio de Jesús, que Él se coloca como el intermediario para nosotros acercarnos al Señor. Ahí podemos entender el plan de salvación y de redención para nuestras vidas. De hecho, recordando lo que te decía de los judíos, a veces uno como cristiano suele ser un poquito duro con los judíos, diciendo que ellos, el Salvador, lo despreciaron y por eso fue como murió. Que los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero si vemos bastante. Exacto. Si vemos la condición del hombre, esa es la condición en general. O sea, cada persona está lejos de Dios y hoy mismo Jesús se pone delante de nosotros a cada momento y aún así el hombre lo rechaza sabiendo que murió ya. No como los judíos, que era el Mesías esperado, sino que Él ya vino, salvó y perdonó tus pecados y aún así los rechazamos. De hecho, nosotros siendo cristianos, lo que debemos de vivir recordándonos a nosotros es el Evangelio, porque a diario rechazamos a Dios, siempre queremos
Si tenemos esa opción de elegir por Cristo las cosas, los deseos de la carne, y siempre estamos en esa lucha y a veces cedemos. Sí. Porque estamos en la carne, pero no es que nosotros nos guiamos por el deseo de la carne, el Espíritu está en nosotros, pero es algo que debemos de trabajar diariamente y de recordarnos de que vino un Salvador a morir por mis pecados, que ese lugar que me correspondía a mí, Él lo ocupó. Y como quiera, aún me correspondería a mí, yo no iba a poder cumplir, no iba a poder salvarme. Imposible. Necesitábamos ese Salvador. Ya como veníamos con la condición de pecado, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Exactamente. Pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, por medio de Él, por medio de nosotros mismos íbamos a morir. Adán no murió en el momento, pero acarrió esa muerte que vive en cada uno de nosotros a la descendencia que somos nosotros. Y algo que mencionas es que es en Cristo Jesús. En Cristo. Porque no es por nuestros propios méritos. No, y yo creo que es algo que como jóvenes de Darwin debemos siempre recordar, que es siempre en Cristo. Exacto. No es algo de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, siempre en Cristo. Y si como jóvenes colocamos siempre a Dios, a Cristo en el centro y siempre dependemos de Él, tendríamos diferentes resultados en nuestra vida. Y pudiéramos predicar el correcto evangelio. Así es, siempre recordando que vivimos por medio de Cristo, así como Él murió por nosotros, la vida que Él tenía que vivir, nosotros debemos vivirla. Exactamente, a veces decimos, no, que tenemos que ser ejemplo de Jesús, pero solamente las cosas como de ayudar a los demás, pero en nuestro interior se nos olvida de que hay algo que debe de trabajar desde nuestro interior, que es trabajar en la sabiduría, trabajar en la piedad. El fruto del Espíritu en nuestras vidas, entender que hemos sido salvados. Y a veces hablamos de salvación y hablamos como algo como lejos. Como lejos de una realidad que nos vamos a dar cuenta cuando estemos muertos. Sí, exacto. Si de verdad o cerca de morir. Exactamente, como que ahí nos vamos a dar cuenta cuando la Biblia habla de que recibamos el gozo de la salvación. Exacto. Que eso es lo que como que nos mantiene latente, vivos como cristianos. El gozo recibido de la salvación. Así es. ¿Y cuándo entendemos eso? Cuando entendemos que Jesús es nuestro Salvador. Así es. Fuera de Él no podemos obtener la salvación. La conexión entre Dios y el hombre, restaurando esa conexión perdida. Siempre lo visualizo así. Es que si hablar con Dios, tengo que hacer el puente con Jesús, porque Él es mi mediador. Exacto. Y sin Él no tengo acceso a Dios. Por eso al orar decimos en el nombre de Jesús siempre. Es como un recordatorio constante. Y si nos ponemos a hablar de la oración, eso sería otro tema, Darwin, que a veces oramos tan mal y decimos, oh Espíritu Santo, tal eso cosa. Eso es un punto que a tratar también. Espíritu Santo, y se nos olvida que los méritos son de Cristo y no tenemos que dirigir al Padre. Exacto. Entonces, vamos a ubicar los roles, así como lo establece la Biblia, los roles del hombre, de la mujer. Vamos a ubicar el del Espíritu Santo, el de Dios y el de Cristo, que es nuestro Salvador. La pregunta es, ¿para qué vino el Salvador al mundo? Como ya establecimos, primero que nada necesitamos ese Salvador que nos uniera de nuevo al hombre con Dios. Esa relación se rompió desde el Génesis. Ahora bien, necesitamos a alguien que primero fuera libre de mancha, de pecado, y que segundo muriera para que nosotros tuviéramos vida, estuviéramos cerca de Cristo, del Padre, perdón. Ahora bien, Él vino como propiciación para el pecado del mundo, para restaurar esa conexión. Y debía cumplir ya la ley, como establecimos. Ahora, ¿cómo sabíamos que Cristo era el Salvador? Esa sería la pregunta. Esa sería viendo todo lo que ya habían predestinado, que sería varón de dolores, haciendo referencia a que moriría por nosotros. Y además de eso, Él resucitó, que es algo que solamente tenemos por medio que tenemos en la Biblia, que es Cristo. Mediante la resurrección es que se cumple todo, el plan de redención. El Porque evangelio, si no hubiese resucitado, créanme que no se hubiese cumplido la profecía. No tuviéramos esa convicción. Exactamente, de que esa seguridad. Entonces, necesitamos ser restaurados de nuevo a la condición primaria que teníamos de conexión de Dios con el hombre. Y es por medio de Cristo que ahora tenemos esa conexión en donde podemos hablar directamente con el Padre sin intermediario, sin ningún sacerdote, sin ningún profeta o discípulo que esté ahí, sino que por medio de Cristo ya podemos tener esa conexión de hombre con Dios. Exactamente. Como con esa libertad de acercarnos a Dios. De acercarnos a Él. De que no necesitamos de que si iba un sacerdote a entrar a presentar los pecados, de que si no estaba cumpliendo a cabalidad, no estaba presente, no podía presentarlo y ya había que volver a realizar
todo ese proceso, sino que Cristo es el sumo sacerdote. Exacto. O sea, yo no sé si a ustedes que nos escuchan, eso le llena de alegría saber de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Como dice el apóstol Pablo, que con un solo sacrificio fueron pagados todos los pecados. Ya no es todos no es los años, no. Un solo y decir ya, salvo. ¿Ustedes saben cuántos animales se sacrificaron? Era uno diario. ¿Y cómo o varios tenían diarios que preparar a los Exacto. animales? Y Cristo, el Cordero Perfecto, vino y quitó el pecado de nosotros que merecíamos. Y también recordar que el Salvador vino al mundo por algo específico y era para revelar a Dios. Exacto. A Dios mismo. Y dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está sentado en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Exacto. Cuando el Señor viene, Él da, cuando Jesús viene a la tierra, Él da a conocer al Padre, así hecho hombre, perfecto, sin mancha, para salvarnos a nosotros. Y otro punto es para redimir a la humanidad. Y ahí vamos al punto que hablábamos al inicio. ¿Para redimirnos de qué? Del pecado. Del pecado que cometimos. Y la gente dirá, pero yo no he cometido nada. Esa es la justificación. Yo no he hecho nada, exactamente, yo no robo, yo no hago nada. Ahí entra la parte de que el pecado inicial, que vamos al huerto siempre y recordar, porque ese es nuestro inicio, algo que no se nos debe olvidar, de que somos pecadores desde el inicio. Y por ese pago es que tenemos salvación. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no ha conocido pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para redimir el pecado tuyo y el pecado mío, Él se hizo pecado para justificarnos. Y de esa justificación habla el libro de Romanos, de que somos justificados mediante Él. Por la fe. Y entonces si nos preguntamos, ser justificados, ¿por qué? Dios nos ve justo a través del sacrificio. Exacto, a través de su sangre. Eso es lo que se llama justificación. Cómo Dios nos ve a través de Cristo. Exactamente. ¿Y por qué siempre mencionamos en Cristo? Porque en Cristo es que podemos ser justos delante del Señor. Son todas las cosas hechas nuevas. Y que el Señor nos puede ver justos, santos y demás. Así es. A través de su Hijo. Fuera de Él, es que dice la palabra de Dios, que de fuera de Él no podemos hacer nada. Exacto. Y lo más importante que queremos hacer es acercarnos al Señor. Y si no estamos en Cristo, no podemos acercarnos al Señor. Y el otro punto es que Él vino a rescatar a la humanidad. Y ahí entra la parte de que la humanidad no quiere dejarse rescatar. Eso es cierto, ahí estamos. Y ahí entra la parte que hablábamos de que nuestra mente está nuestra mente y nuestro corazón, nuestra mente está entenebrecida, que no podemos entenderlo. Y nuestro corazón, el corazón de la humanidad, es de piedra. Y por eso es que no podemos ni entender las cosas de Dios, nos parece, al que no es cristiano le parecen locura, y tampoco podemos sentir las cosas que el Padre nos hace sentir, a menos que su Espíritu Santo, por medio de la palabra, no nos toque. Exactamente. ¿Y cómo puede tocarnos o a llamarnos el Espíritu Santo? Tiene que leer la palabra del Señor. Tiene que recibir el Evangelio, escuchar el Evangelio, pero no ese Evangelio adulterado, ni condicionado, vamos a decir, sino ese Evangelio que viene directamente del Señor, que viene a través de su palabra, de recordar que ese Salvador, que es Jesús, vino, pero como mencionábamos, es toda una trayectoria, es decir, es algo que se vino profetizando, que se iba cumpliendo y que va... Es que el Nuevo Testamento es como el cumplimiento. Exacto. Por la eso, gente lo ve como dos cosas muy distintas. De hecho, me gusta verlo así. Véanse Proyecto Biblia, es muy interesante. Muestra cómo al principio se fue anunciado ese Salvador. Luego a Abraham se le dijo, luego a David se le dijo, luego a la tribu de Judá. Y entonces el Nuevo Testamento inicia mostrándonos ese Salvador. Me gusta ahora que estamos en Navidad y todo eso, cuando el ángel le dijo a María, dijo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, ya vemos cómo luego de todo el Antiguo Testamento llegamos al Nuevo y ahí ese Cristo es mostrado como el Salvador esperado desde hace años. Y algo que si nos vemos en la palabra es que todo el mensaje era el mismo, no era cambiado. No, nunca. Tú sabes que el mensaje llegaba tal cual. Por medio de los profetas fue igual también. Ahí vemos que Dios estaba en medio de eso y enviaba el mensaje tal cual y el mensaje lo recibían y lo daban tal cual. Así es. Y lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, de que ese Salvador sí vino, ese Salvador sí murió por tus pecados. Por los pecados. Se presentó como el Cordero sin mancha, cumplió la ley a cabalidad. Así es. Murió por nuestros pecados, resucitó
y no se queda ahí. No, Él vuelve. Y vuelve. Ese Él es el vuelve. Evangelio. Entonces, de ese Salvador es que nosotros queremos hablarte el día de hoy, o recordarte, hermano en la fe, recordarte que ese Salvador ya murió y pagó por tus pecados, no por los pecados que tú ya cometiste la semana pasada, sino aquellos que hasta vas a cometer el día de hoy, que ni te imaginas, o lo que vas a cometer mañana, porque tú te imaginas, si el Señor no hubiese morido, entonces, muerto. Perdón, si no hubiese muerto, ¿qué sentido tendría nosotros estar de que, pero ya Él murió por los pecados pasados? No, ya por los futuros. Exacto. Que tú vas a cometer, porque entonces no tendría ningún sentido ese trabajo de salvación o de redención de nuestros pecados. Él lo hizo total, o sea, cuando Él terminó y dijo, ya está listo, está hecho, está cumplido, consumado es cumplido, y eso es algo que nos debe de llenar de gozo en estas Navidades, que a veces perdemos el enfoque. Olvidamos. Perdemos el enfoque. Y las chicas hablaban de hacer las fiestas con el festejado. Exacto. Que se nos olvida que Jesús es el centro de nuestras vidas. No solamente porque sea diciembre, sino que debe de ser algo que esté palpable en nuestras vidas. ¿Qué debemos tener presente? Recordar el gozo de la salvación. De que Jesús vino, como hemos mencionado, y pagó por nuestros pecados. Así es. Y es el verdadero Salvador, y que lo hemos recibido. ¿Y cuál es el deseo que debe de imperar en nuestros corazones? Que nuestras familias que no conocen del Señor en estas Navidades puedan conocer a ese Salvador. De que eso sea lo que me inquiete a mí, de que si yo he sido salvada, yo quiero que mi compañero sea salvado. Eso sí es cierto. Si tú sabes que por ahí es camino de perdición, ¿cómo tú no le vas a decir a los tuyos? Debe de inquietarte. Exacto, debemos anunciarles que tenemos ese Salvador perfecto, esa salvación por medio de Él. Exactamente, fuera de Él, hermanos en la fe y amigos que nos escuchan, fuera de Él ustedes no pueden obtener salvación. Yo no puedo obtener salvación si no es en Cristo. Así es. Por eso necesitamos al Señor, porque Él vino a rescatar esta humanidad. Y dice el libro de 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Así es. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y si vemos, no es que Adán y Eva pecaron solo, no. Sabemos que fue desde el principio. El diablo los hizo pecar, los movió, los engañó, porque acuérdense que fue con la misma palabra. Así es. Que él lo decoró un poquito y ellos cayeron. Entonces nosotros tenemos la dicha de que tenemos la palabra del Señor. Tenemos al Espíritu Santo. Así es. Que nos guía. El Consolador. Exactamente, que nos muestra el camino al Señor. Entonces necesitamos recordar que Cristo es nuestro Salvador. Así es. Tal vez usted a los varones, que siempre como que las hembras estamos un poquito más activas en cuanto a eso. Los varones, eso hay que tratarlo, ¿verdad? Sí, es cierto. Es un tema de debate. Es un tema, anótalo ahí. Entonces, los varones, ¿qué tú le dirías a esos varones? Primero que nada, recordar el rol que tenemos como varones de ser líderes y de dirigir y proteger también a las féminas. Y entender, por sobre todo, que tenemos esa salvación ya por medio de Cristo. Él, un comentario que te decía fuera de cámaras, que Él no vino como un doctor porque nuestro problema no era de salud, y tampoco vino como un educador porque nuestro problema no era de enseñanza, no era de... Actualmente sí, el pueblo perece por falta de conocimiento, lean la palabra. Pero sí vino como un salvador o un restaurador, porque nuestro problema era de desconexión con el Padre. Y sabemos que cuando estamos desconectados del Padre, o estuvimos desconectados del Padre, actualmente el que no conocía a Dios, se rompe todo rol o toda función que teníamos que fue establecida por Dios. Ahora bien, al Cristo restaurarnos, se restauran todos los roles en la familia, el rol de la masculinidad, de la feminidad, y compone de nuevo no solamente al hombre en sí, sino al hombre en sociedad. O sea, al acercarnos a ese Salvador nos permite a nosotros acercar o restaurar nuestra comunidad en sí. O sea, de ahí el libro que decía El pecado de Sodoma, que el trabajo del cristiano es restaurar. Que si nos arrepentimos y restauramos nuestra sociedad o nuestras células, que son las familias, podemos cambiar nuestra sociedad. Y lo que se necesita es conocer la palabra del Señor para poder entender ese plan
que el Señor ya había establecido en cuanto al hombre, como mencionabas, y la mujer. Así es. De conocer la posición, sí se puede hacer, conociendo la palabra del Señor, viniendo a los pies del Señor y conociendo su palabra, para que podamos llevar ese mensaje Así y podamos restaurar nuestro entorno. ¿Que parece que la sociedad está ganando? Sí, porque hace mucha bulla, pero sabemos que hay un remanente que ha conocido al Señor, que conoce su palabra, pero necesitamos ya no estar silentes, sino hablar y demostrar y expresar lo que establece la palabra del Señor, que están ahí, la palabra está dada, el punto es que nosotros llevemos el mensaje con la palabra y nuestro ejemplo, porque no es solamente hablar, sino también vivir. Hermanos y amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Para su hermana y amiga Joana Ulises fue un placer. Para Dalvin Carrasco. Nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga. Chao, chao.